Buenas noches tengan todos y sean bienvenidos a esta, su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Queridos hermanos en Cristo, comenzamos hoy la Semana Santa. Esta es una semana solemne en la que queremos vivir con Cristo su pasión, muerte y resurrección. Hoy conmemoramos la entrada victoriosa de Cristo en Jerusalén para consumar su misterio pascual. También leemos la pasión en donde Cristo, el siervo, cumple su misión de servidor, entregando su vida al servicio de todos nosotros. Hoy acompañaremos al Señor, que misteriosamente está presente con nosotros, con cantos en nuestra boca y una gran alegría en el corazón. Recibamos al Mesías pobre y humilde como nuestro Rey y nuestro Salvador. La Santa Misa será presidida por el Padre José Antonio Carrión. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a los ministros que participarán en esta sagrada liturgia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, comencemos reconociéndonos pecadores delante de Dios y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concedo recibir la enseñanza
de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura está tomada del profeta Isaías. El profeta Isaías nos hablará del siervo que se entrega al servicio de todos nosotros. Cristo es el siervo fiel que sufrió para salvarnos. En la lectura se menciona: el Señor me ha abierto el oído. Pidamos que Dios nos abra el corazón para recibir el mensaje que Él quiere comunicarnos en esta primera lectura. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. El Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada día me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que masaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Lo que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La segunda lectura está tomada del apóstol San Pablo a los Filipenses. La lectura es un himno grandioso a la encarnación y la humildad de Jesús. Él siguió el camino de la humillación con que terminó en su muerte, y por eso Dios lo levantó en su resurrección. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo,
y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. La pasión según San Lucas tiene una perspectiva distinta. Es la narración de un martirio, no de una tragedia. Cristo manifiesta su compasión a otros. Desde la cruz, Jesús pronuncia palabras de perdón hacia quienes lo crucifican, mientras entrega su espíritu en manos del Padre, cumpliendo así las profecías mesiánicas. Escuchemos, hermano. Antes del Evangelio, todos decimos: Cristo se ha hecho hombre, se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero miren, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan así, sino que el mayor entre ustedes sea de hacer como el menor y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para ustedes el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para cribarles como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro, que no cantará el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: Cuando les envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿le faltó algo? Dijeron. Nada. Jesús añadió: Pero ahora,
El que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una, porque les digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo, ¡Basta! salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo, Oren para no caer en tentación. y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo, Padre, si quieres aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo, ¿Por qué duermen? Levántense y oren para no caer en tentación. todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron, Señor, ¿herimos con la espada? y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, Déjalo, basta. y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, Han salido con espadas y palos como en busca de un bandido. Estando a diario en el templo con ustedes, no me prendieron. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo, una criada sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo, También estaba con él. pero él lo negó diciendo, No lo conozco, mujer. poco después lo vio otro y le dijo, Tú también eres uno de ellos. pero Pedro replicó, Hombre, no lo soy. y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo, Sin duda, también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo, Hombre, no sé de qué me hablas. y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes y tapándole la cara, preguntaban diciendo, Haz de profeta, ¿quién te ha pegado? e insultándolo proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron, Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo, Si se lo digo, no lo van a creer. Y si se lo pregunto, no me van a responder. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?
Él les dijo. Ustedes lo dicen, yo soy. Ellos dijeron. ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era galileo. Y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes con sus soldados lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo. Y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: Quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se los entregó a su voluntad. Mientras los conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbrannos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él.
Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: A otros has salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: Él es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena. Nosotros en verdad los estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona, porque apareció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Pongámonos de rodillas. Levantémonos. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios, diciendo: Realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvían dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la... Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado el cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santas y buenas noches. Queridos hermanos, muchas gracias. Hoy, domingo ya como llamado Domingo de Ramos, podemos ver una escena de Jesús entrando en Jerusalén, pidiendo a sus discípulos
que busquen un rico, que busquen un pollino, hijo de Asemla. O sea, Jesús entra a Jerusalén como rey, pero un reino distinto. Si nos fijamos, los reyes siempre entran a caballo, caballo brioso, caballo fuerte, acompañado de sus generales, que también van a caballo. Y Jesús escoge el camino del siervo sufriente, del siervo doliente, profetizado ya desde el Antiguo Testamento y puesto por obra. Ya se cumple la profecía. Esa profecía que hemos escuchado hoy de Isaías. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Este tercer poema de Isaías, del siervo doliente, que llega a su plenitud en Cristo, hace referencia a que el Señor no lo abandona en medio de la prueba. Esta semana vemos también, este domingo, que entran con palmas, aclamando ramos de olivo, significando la victoria. El pueblo de... Hagamos una composición del lugar. Primero, pensemos en Jerusalén en el año 30, el año 29, que sucedió esto. Había un ambiente que venían para la Pascua judíos de distintas partes, de distintas naciones que estaban en la diáspora. Y venían a celebrar la Pascua unos días antes, porque llegaban a tiempo para hacer las ofrendas, para purificarse, para poder celebrar la Pascua en Jerusalén. Y entonces Jesús aprovecha esta ocasión para manifestar su reinado de humildad y de servicio. Por eso, en la pasión, Él dice, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Jesús no viene, su reinado no es un reinado de explotación, ni de dominio por las armas, ni por el poder. Aquel pueblo ansioso de ser liberado de los romanos, ansioso de eso, simplemente busca en Jesús a un Mesías que sea como David, que venza al enemigo, que expulse al que ha invadido la tierra prometida, en este caso los romanos. Bien sabemos que cuando Lucas escribe su evangelio, ya había sido la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70. Y esa destrucción que arrasó con el templo, simplemente vemos cómo el Sanedrín, el jefe de los sumos sacerdotes de ese año, el sumo sacerdote, dice, es necesario que un hombre muera por el pueblo.
todo el pueblo no perezca. O sea, hace de profeta porque ya Jesús se entrega totalmente y se da en el momento en que le llega, según San Juan, la hora. Hemos visto cómo a lo largo de la Cuaresma se ha ido leyendo distintos pasajes, cómo Jesús siempre que quieren apedrearlo, que quieren cogerlo preso, se escapa. Pero sin embargo, en la noche de la pasión, en la noche del jueves para el viernes, Él se entrega, Él se da. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Aquí estoy, soy yo. Dejen ir a estos. Y en medio de ese altercado y de esa confusión, de ese beso de aquel que decía ser su amigo, Judas, que lo que andaba era detrás del dinero, las moneditas, las 30 monedas. Judas pensó quizás que Jesús se iba a librar como había visto otras veces. Pero sin embargo, esta vez no. Judas llegó tarde. Jesús ya se había entregado. Se había dado a toda la humanidad. Para lo único que llegó Judas temprano fue para ahorcarse. Cuando toma la desesperación y se ahorca, quizás si hubiera esperado un poquito, el Señor también lo hubiera perdonado. Aquí entonces vemos cómo la pasión que hemos escuchado tiene muchas cosas que nos deben enseñar. Nosotros en esta semana debemos meditar la pasión de Jesús. Vemos personajes como Pedro, muy valiente, pero que después no conozco a ese hombre. ¿Cuántas personas hay así que muchas veces dicen ser nuestros amigos y a la hora de la necesidad nos dan la espalda? ¿No es verdad? Otros como Pilato, que por miedo a no perder el puestecito, el puesto político, llévenselo y hagan ustedes lo que crean. Yo voy a complacer al pueblo para que no buscarme problemas, como buen político, voy a hacer lo que el pueblo pide. No importa que un hombre sea condenado a muerte injustamente, no importa nada de mancharme las manos, yo me las lavo con agua y digo que la sangre caiga sobre ellos. Precisamente ese mismo pueblo que había proclamado el domingo de Ramos, en la entrada tumultuosa, era un tumulto lo que entró, porque esperaban proclamar a Cristo como rey y sacar a los romanos, que Cristo se hacía muchos milagros, y tenían que entonces que aprovechar todo el poder y el prestigio de Jesús para sacar al invasor romano y restaurar el reino de David. Hosana en el nombre de David. Y por eso Jesús defrauda a aquel grupo de personas que lo había aclamado bajando del Monte de los Olivos y acercándose a Jerusalén
y cuando van por la cuesta que se acercan a la ciudad, cambian la aclamación, porque temen la represión de los soldados romanos. Hoy también todo se mueve a través de la amenaza y el miedo. Y queremos que otros sean responsables y nos solucionen los problemas que tenemos. Cuando de verdad cada uno es responsable de solucionar los problemas. Uno puede ayudar a una persona, pero la persona tiene que dejarse ayudar en primer lugar y ayudarse él mismo. Como ayúdate que yo te ayudaré. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Por lo tanto, aprendamos nosotros a ayudarnos los unos a los otros. Por último, vemos personajes de la pasión, como el ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, que se roba el paraíso a última hora. Ahí está la misericordia total. Cristo dice desde la cruz, perdónalos, no saben lo que hacen. Está diciéndole al Padre, soy yo quien me entrego, ellos no saben lo que hacen. Ellos piensan que me están matando a mí, pero yo estoy entregando mi vida. Estoy asumiendo el dolor para redimir el dolor. Estoy asumiendo la muerte para redimir la muerte. Estoy asumiendo la muerte para dar vida eterna, para resucitar. Nosotros, cuando sufrimos, cuando nos duele, cuando entramos ya en la edad del cóndor, ¿saben cuál es la edad del cóndor? No lo saben. Con dolor aquí, con dolor allá, con dolor en todas partes, en todo el cuerpo. A la edad del cóndor, queremos que Cristo nos quite los dolores. Y tenemos que aprender que Cristo, a través del dolor y del sufrimiento, si sabemos unirlo al de Cristo, reinaremos con Él y triunfaremos. Estaremos con Él como hizo el ladrón arrepentido, como hizo San Dimas, como ha venido a decir la tradición que se llamaba. Sin embargo, el otro ladrón no quiere, es egoísta, piensa para él. Sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Si de verdad eres hijo de Dios, blasfema. ¿Por qué? Porque no confía. Hoy tenemos que decir como el centurión debajo de la cruz, realmente este hombre era justo. Y no solamente era justo, era hijo de Dios. Y él, por amor, se entregó a nosotros. Que nosotros, al llevar los ramos a nuestras casas, es el compromiso de vivir como discípulos de Jesús. Vivir como cristianos, vivir siguiendo las huellas del Maestro. Mucha gente, yo veo por ahí que los carros todavía tienen los ramitos del año pasado colgados en el retrovisor. ¿Y qué le dice a ellos, los que tienen ese ramito ahí? ¿Qué les dirá? No lo sé. Pero sí debería decir
a todos, llevemos el ramo a nuestra casa y lo pongamos en un lugar visible, recordarnos el compromiso de ser los que hemos aclamado a Cristo como nuestro Rey. Y que no seamos como el pueblo judío que el viernes estaba gritando, que gritaban, crucifícalo. Que seamos auténticos, que dejemos a un lado nuestras ambiciones y nuestros egoísmos y solamente lo busquemos a Él, que Él es el único que nos da vida eterna. Habría muchas cosas más que meditar. Le invito en esta semana en la pasión, en los diferentes evangelios, en los 4 evangelios, y ver nuestras actitudes que están retratadas en la pasión. ¿Quién no ha tenido miedo? ¿Quién no ha sido valiente como Pedro y después se ha echado para atrás? ¿Quién no ha sido como Pilato, componedor, lavándose las manos? Somos como las mujeres que siguieron a Jesús. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Muchas veces lloramos por los demás, pero tenemos que llorar también por nosotros mismos, por nuestros familiares y nuestros allegados, esos que andan por malos caminos. Hoy demos gracias al Señor por su amor. Y en este domingo de pasión, de entrega, digamos, Hosana al Hijo de David, tú eres nuestro Rey, que reine en nuestro corazón. Y decir, tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré, que así sea. Creo en un solo Dios, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado. Nosotros los hombres, y por bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó a la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según la Escritura, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, con un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Cristo, que sube a Jerusalén para dar su vida por la nuestra, y sabiendo que Él nos colma de bienes, digamos, ven y sálvanos. Para que la Iglesia, mirando a Jesucristo que dio su vida para salvar a todos los hombres, sepa llevar a todos los corazones un mensaje de esperanza, de alegría y de paz, roguemos al Señor. Ven y sálvanos. Para que Jesucristo,
que se hizo hombre y dio su vida por amor, dé al Santo Padre y a todos los obispos entrañas de misericordia y comprensión para manifestar el amor de Dios, roguemos al Señor. Ven y salva. Para que reine la paz en nuestro mundo, cesen los odios y violencias, y todos los hombres nos comprometamos a construir una sociedad justa, fraterna y solidaria en la victoria de Cristo, se manifieste con todo su esplendor, roguemos al Señor. Ven y salva. Para que esta semana, en la que vamos a acompañar a Jesús en su misterio de amor, que lo llevará a dar su vida en la cruz para salvarnos, sea para todos los cristianos un motivo para reavivar nuestra fe y nuestra cercanía a nuestro Salvador, roguemos al Señor. Ven y sálvanos. Para que los enfermos, los que sufren hambre, enfermedad, injusticia o discriminación, experimenten la fuerza de Dios y como Jesús no desfallezcan, roguemos al Señor. Ven y sálvanos. Para que la proclamación de Jesucristo como nuestro Dios y Mesías agrande nuestra capacidad de entrega a nuestros hermanos más necesitados, roguemos al Señor. Ven y sálvanos. Gracias, Señor, porque siempre nos ayudas. Escucha nuestras oraciones y haz que nunca nos apartemos del camino que nos lleva a la Jerusalén celestial, donde tú eres, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. El amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Lava, Señor, mi iniquidad y purifica mi pecado. Muchas gracias. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles te alabamos diciendo con alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana al cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. A
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por los hijos de Dios, digamos con toda confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Demos el saludo de la paz. Que la paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Creo que no iba. Ten piedad de Somos dos nada nosotros. más. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para salvar.
A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y lo acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Con el permiso del Padre, a la salida se les van a entregar unos sobres para nos ayuden durante esta Semana Santa con las ofrendas que tienen que ver con los gastos aquí en la parroquia, por ejemplo, las flores, los arreglos florales, etcétera. Y segundo, el lunes, el 15 de abril, es el día de liturgia penitencial. El padre Monseñor Wilfredo Peña Moredo va a celebrar la Santa Misa a las 6 de la tarde y luego, como se había anunciado, a las 7 de la noche en adelante habrá varios sacerdotes aquí recibiendo confesiones. Muchas gracias. Dispongámonos a vivir estos días santos con intensidad. Participemos de las celebraciones y acompañemos a Cristo en su pasión y así vivir plenamente su resurrección en la celebración de la Vigilia Pascual. Reinará